Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente proyecto que lo pueden encontrar dentro de los escenarios de Factory. Este proyecto puede simular a una línea de producción donde diferentes objetos pasan por un proceso de clasificación basado en su peso. Esto es crucial en muchas industrias, por ejemplo como la alimentaria, como la industria de materiales, para asegurarse de que los productos cumplan con ciertos estándares. Como pueden ver en la pantalla, se ha creado una configuración que simula un sistema de clasificación. Se tienen cintas transportadoras, una máquina que nos censa el peso, también tenemos actuadores y el funcionamiento en general sería el siguiente, ¿no? Cuando un objeto llega a la cinta transportadora, el sensor de peso detecta pues obviamente su peso basado en un umbral que se tiene programado dentro de TIA Portal. Entonces el sistema decide a qué categoría pertenece el objeto. O bueno, o a qué dirección se va a mandar a ese objeto. Por ejemplo, si el objeto tiene un peso inferior a X, yo quiero que se dirija a la cinta. Si es mayor a X, quiero que se dirija a la cinta B. O si es igual a Y, quiero que se dirija a la cinta C. Así que este proceso muestra cómo la automatización toma decisiones dentro de un proceso industrial. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el proyecto. Bien, vamos a comenzar con la programación del proyecto. Ubicamos en primer lugar todas las entradas y salidas de nuestro proyecto dentro del TIA Portal. Bien, ya tenemos todas nuestras entradas y salidas. Agregamos el bloque de control. Copiamos todas las salidas dentro de la sección Output del bloque de control. En este caso, las 4 últimas son de tipo de int. Lo mismo hacemos con las entradas. Y solo la última, en este caso de tipo real. Bien. Vamos a comenzar como siempre con el tablero de control. Así que en la sección static creamos las siguientes variables.
Bien, creamos esas cuatro variables estáticas dentro del bloque de control. A este punto se habrán dado cuenta que para las variables estáticas utilizo casi los mismos nombres en todos los proyectos que realizo. Esto con el fin de acelerar la programación dentro de TIA Portal. Bien, así que vamos con la primera línea. Para no perder mucho tiempo aquí, voy a poner la línea de programación del tablero del proyecto anterior, que era el siguiente. Tenemos un stop, se activa stop push. Como pueden ver, en el proyecto anterior, pues también he utilizado las mismas variables estáticas. Así que cuando hago un control C, un control V, como los nombres van a coincidir, no me va a marcar error. Esta sería la programación para la línea de stop. Luego vamos a tener al start y al reset. Así que, a ver, ahí me equivoqué. Bien, aquí tenemos al start y al reset. Pero antes de eso tenemos que ubicar al... falta ubicar a alguien primero, que era el stop de emergencia. Bien, en este caso me marca error porque, a ver, creo que me faltó ubicar una variable. Bien, a ver, voy a quitar este de aquí, ¿ya? El factory IO running, y ahí vamos a ubicar al stop de emergencia. Así que cambiamos de nombre nada más. Y también aquí. Bien, esa sería la programación para el tablero de control. ¿Ya? Que los proyectos anteriores lo estamos haciendo similar. Esta parte es casi igual a los proyectos anteriores, así que no tendría sentido que lo explique de nuevo. Perfecto. Vamos a, entonces, nos ubicamos en el main y vamos a agregar un segmento. Y jalamos al bloque de control. Bien. Y vamos a tener, a ver, ubicamos cada variable con su respectiva entrada y salida. Bien, ya tenemos todas las entradas y salidas conectadas a nuestras entradas y salidas del bloque de control. Ya podemos programar, bueno, de este de aquí ya nos podemos olvidar por un momento. Así que nos concentramos solo en la programación de esta parte. Y ahora sí, empezamos a programar con el escenario. Bien, este de aquí también podemos minimizar. Y empezamos en el segundo segmento. Como siempre, comenzamos
con la línea, bueno, con el contacto de start point. Y lo primero que tenemos que hacer es activar el conveyor de entrada. Así que aquí ubicamos una salida que nos va a activar el entry conveyor. Bien. Luego va a salir un producto y va a pasar por este sensor. Así que vamos a ubicar aquí el flanco negativo del sensor que se llama scale entry. Flanco negativo de... A ver, ya que vamos a hacer uso de flancos, en la sección estática vamos a crear un array de flancos. En este caso que vaya del 1 hasta el 16. Este sería el flanco número 1. Bien. A ver, que vaya del 0 al 16. De esa manera vamos a tomar todos los datos, todos los bits posibles. Y también de paso vamos a agregar un array de variables. Por ahora solo esos dos. El flanco negativo de addScaleEntry nos va a activar una variable, en este caso 0. Lo retroalimentamos y aquí ubicamos a variable 0. Y esta variable nos tiene que activar en este caso el segundo conveyor, que vendría a ser el conveyor que realiza el censado del producto, material o objeto. Así que abrimos una rama por aquí y agregamos en este caso, a ver, vamos a probar. Bien, cuando el material se encuentra por aquí, se tiene que activar Load Scale. Así que aquí ubicamos a Load Scale. A ver, vamos a seguir. Voy a agregar otra línea para, en este caso, a ver, el segundo sensor que se denomina addScale. En este punto, el objeto debe hacer una pausa hasta que esta máquina de pesado lo sense. Puede ser de 1 segundo, 2 segundos. Bien, así que lo agregamos. A ver, aquí lo va a detectar y así que tiene que ser flanco positivo, ya que se va a poner en 1 cuando el producto se encuentre al nivel de addScale. Flanco positivo, en este caso, de addScale, que vendría a ser el flanco. Voy a ponerle flanco número 2, ya que para el número 1 vamos a utilizar el flanco positivo de este. Y ese nos tiene que detener este transportador de pesado. Así que aquí vamos a ubicar, a ver, para diferenciar, vamos a la sección estática y vamos a poner una variable retain weight. En este caso solo de tipo bool. Esta variable tiene que quedar retroalimentada. Y a su vez, esta misma variable va a abrirnos una serie de condiciones para hacer el envío hacia uno de los 3 transportadores de salida. Bien, antes de pasar ahí, vamos ahora a agregar lo siguiente. A ver, cuando el producto se encuentre por esta parte, addScaleEntry lo detecta lanzando un flanco negativo. Cuando deja de detectarlo, vuelve a marcar flanco positivo. Así que cuando está el flanco positivo es donde se debe detener este conveyor. Así que en este punto vamos a agregar lo siguiente: flanco positivo de addScaleEntry. Ese va a ser el flanco número 1. Nos tiene que activar lo siguiente: una variable número 1.
y se va a quedar retroalimentada. Y a su vez esta variable nos tiene que detener el conveyor de entrada. Así que ubicamos su contacto normalmente cerrado en este punto. De paso podemos estar agregando a la línea de stop pulsado, que sería stop push. Aquí también lo agregamos. Y en este punto también vamos a agregar a retain wait, ¿no? Ya que esta variable es el que nos detiene la máquina de pesado, ¿no? Y a la máquina de pesado lo activa load scale. Así que ubicamos el contacto normalmente cerrado de retain wait en este punto. Bien, a ver, el producto entra, pasa por aquí, llega a este punto, se detiene y ya, bien, hasta ahí está perfecto. Vamos a seguir. A ver, vamos a probar la programación hasta este punto. Así que nos ubicamos antes de cargar el programa. Vamos a ubicarnos en el bloque de control y hacer lo siguiente, ¿no? Este es contacto abierto, el reset es contacto abierto, el stop, recordar que es contacto cerrado. Ya que si no lo ubicamos así, la programación no va a funcionar igual. Ahora sí, simulamos. Bueno, en este caso cargamos todo el programa. Solamente vamos a forzar el emitter. Y vamos a configurar el emitter. Ya, está bien ahí. Aunque podríamos subirle un segundo más. Conectamos Factory con TIA Portal. Y en este caso, iniciamos desde el tablero. A ver, tengo problemas ahí. A ver, algo está pasando, no está funcionando. Aquí todo está bien. A ver, creo que es por esto de aquí. El stop de emergencia lo tengo con la dirección 1.4 y aquí está en 1.5. A ver, me había equivocado en esa parte. Ya pues entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo cambiamos aquí. Dentro del TIA Portal, el stop de emergencia va a ser 1.5. Bien, a ver, cargamos el programa, software solo cambios. Y ahora sí, no deberíamos tener problemas. Perfecto, todo está bien. Y aquí adentro, igual, todo bien. Bien, ahora sí debe iniciar el programa sin problemas. Pulsamos Start. Y se detiene, ¿no? Se ha activado la variable retain waits y se ha activado la variable 1. La variable 1 nos detiene el conveyor de entrada, que es este de aquí, y retain wait nos detiene el load scale, que es el conveyor de pesado. Así que ahora lo que tenemos que realizar es lo siguiente, ¿no? Una programación que según al peso que tiene el objeto, nos envíe a ese objeto a uno de estos tres conveyor. Así que vamos a seguir con la programación. Aquí abrimos un contacto. A ver, podríamos abrir la rama en este punto, pero prefiero hacerlo abajo de retain wait, que va a ser el mismo contacto. Y agregamos un TEON, un retardo a la desconexión. Voy a agregar también en la sección estática a los TEONs. En este caso, un array tipo TEON time. Bien. Aquí ubico al TEON 0
y le voy a dar un retardo de 1 segundo. Después de 1 segundo, este teón tiene que mandar una señal según a los valores que yo voy a tener aquí. Así que vamos a utilizar, nos ubicamos en la sección de comparación y vamos a utilizar el bloque de InRange. Para esta ocasión vamos a utilizar 3 bloques. Aquí voy a ubicar a Wave, que es el que me envía el sensado del producto. A ver, si nosotros nos vamos a la configuración de este equipo, nos dice lo siguiente, ¿no? El 20 kilogramos máximo. Pero aquí nosotros estamos teniendo una señal de 0 a 10. Podríamos decir que es una señal de voltaje, ¿no? Ahora, lo que podríamos hacer es escalar esta señal, hacer el escalamiento y obtener, en este caso, el peso en kilogramos dentro de la programación. Luego, el peso en kilogramos, darle un rango para cada peso para que vaya a una determinada programación. Pero como el peso y el voltaje van a estar relacionados, o en este caso lo que nos está marcando aquí, que va de 0 a 10, podríamos hacerlo directamente con esto. Así que por temas de tiempo yo lo voy a hacer directamente con esto, pero no es lo correcto. Lo correcto sería escalar, tener el valor real en kilogramos para estos 3 bloques y asignarle lo que voy a hacer ahora. Que es lo mismo, la única diferencia es que no lo estoy escalando nada más. Si ustedes lo escalan, pues van a tener la programación correcta, así que no hay problema, ¿no? Además, no creo que tengan ningún problema en escalar, no es nada complicado. Así que yo lo voy a hacer con los valores que me marcan este punto. Bien, y los valores son los siguientes, ¿no? Para uno de los productos, los valores van de 2.45 hasta 2.55. Para otro producto, pues va a ir en todos los bloques. Otro producto va de 3.45 a 3.55. Y el otro producto va de 4.45 en este caso hasta 8.0, ¿no? Y voy a agregar 3 variables. Y esas variables van a ser las que me van a dar las direcciones hacia... Bueno, las direcciones a los que se van a ir los productos, ¿no? En este caso van a ser 3, así que voy a ubicar un array de 1 a 3 de tipo bool. Bien. Aquí voy a ubicar a dirección 1, aquí voy a ubicar a dirección 2 y aquí a dirección 3. Bien. Dirección 1, dirección 2, dirección 3 lo vamos a programar en un bloque diferente. O sea, es decir, estas 3 direcciones van a tener un solo bloque de programación y luego aquí en el segmento 3 vamos a jalar los 3 bloques para no programar uno por uno. O sea, es decir, vamos a tener un bloque de control pequeño dentro de nuestro bloque de control general. Así que eso lo vamos a hacer en el segundo video. El producto va a salir y se va a encontrar con este segundo sensor que va a ser la entrada para que se active este mecanismo. Bien, así que aquí vamos a ubicar a Add Scale Exit. Y vamos a ubicar el flanco número 4. El 3 lo dejamos reservado por un momento. A ver, esto no. Bien. Y aquí vamos a agregar otra variable
que va a ser, o que se va a llamar, bueno, podemos usar la variable número, nos hemos quedado en la 1, aquí utilizamos la variable número 2. Y esta variable nos tiene que abrir el circuito que se ha quedado enclavado en este punto, ¿no? Recordar que AtScaleEntry detiene el conveyor de entrada, así que cuando ya el producto sale, ya el conveyor de entrada tiene que volverse a activar. Así que utilizamos variable 2 para volver a activar esta línea, ¿no? Y aquí viene lo siguiente, ¿no? Por lo cual había dejado reservado. Estoy aquí. A ver, vamos a volver a ubicar aquí el flanco de negativo de AtScale. Aquí ubicamos al flanco número 3. Y vamos a activar una variable número 3. A ver, ya que este es flanco 3 y este es variable 3, a este de aquí lo ubicamos como variable 4 para llevar un orden. Cada flanco con su respectiva variable. Bien. Ahora, AtScale nos tiene que desactivar la pausa de este conveyor, ¿no? En este caso de sensado. Así que vamos a ubicar eso en lo siguiente. A ver, voy a quitar esto un momento y vamos para no cometer errores, ¿ya? A ver, el producto va a llegar a este punto. Bueno, se va a ubicar en este punto de aquí. Y cuando salga de este punto, AtScale va a detectar flanco negativo o pasar de un 1 a un 0. Así que podría ya activarse este conveyor de entrada, ya que va a haber un tiempo suficiente en que este producto salga. O sea, hay una distancia más corta a que el producto ya termine de salir a que otro producto ingrese. Así que esta variable número 3 vamos a usarla para desactivar la retención del conveyor número 1. En este caso, esa tarea lo hace la variable número 1, ¿no? Detiene al conveyor de entrada. Bien. Ahora, luego vamos a utilizar el flanco negativo de este sensor de aquí para desactivar, o bueno, que digo, para volver a activar el conveyor de sensado. Así que ubicamos su variable normalmente cerrada en este punto. Ahora sí, ¿no? A ver, el producto sale en este punto, sale de este primer sensor difuso y se activa el conveyor de entrada. Luego sale de este segundo sensor difuso y se activa este conveyor de pesado. Y ya volvemos a tener toda la programación a nuestra disposición. Bien. A ver, vamos a probar ese código. Vamos a probar el código hasta este punto. Bien, a ver, vamos a iniciar en este caso. Esto lo volvemos a su variable por defecto. Y solo forzamos el emitter. Bien, se detiene. En este caso, a ver, este producto está marcando 2.5 y se ha activado la dirección número 1. Bien, esta dirección número 1 va a activar todo el proceso para que este producto se vaya hacia el conveyor de la derecha. Y una vez que salga, pues se nos van a volver a activar el conveyor de entrada y el conveyor de sensado. Nos vamos a quedar ahí. En el siguiente video vamos a programar la dirección 1, la dirección 2 y la dirección número 3. Bien, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.